Hola, bienvenidos a la segunda sesión de Goplek Dev de JavaScript Ninja. En esta sesión vamos a ver lo que le decimos el API básico del Ninja, ¿sale? Eh, Creo que esta sesión va a estar un poquito pesada, en un inicio era un poquito más básica, pero creo que vale la pena cuando estás entrenando para ser un verdadero profesional. Así como de chiquito te tuviste que aprender las tablas de multiplicar, pues en este caso de grandecito te tendrás que aprender un API básico. Eh, y bueno, son cosas que pagan con los años. Vamos a platicar de objetos en general, qué es un objeto, cómo se inicializa, accesa. Está por ahí la operación delete con el keyword delete. Cómo los enumeramos. Vamos a hablar un poquito del objeto JSON. Y vamos a hablar un poquito del API, más bien, vamos a hablar un muchito del API básico de lo que es string, de lo que es number, de lo que es date y de la librería de math. Seguramente ya tuvieron que ver con ellos en algún momento. Sin embargo, vamos a ver lo que se considera para la certificación de Goplek de JavaScript Ninja, lo que se considera un, un nivel de API que domines aceptablemente, simple y llanamente de memoria. Muy bien, vámonos directo al código. Primero que nada, vamos a hablar de objetos. Un objeto es un tipo de dato en JavaScript y posiblemente sea el tipo de objeto, más bien, el tipo de dato más común. Eh, um, Aunque en la sesión que sigue vamos a hablar de otro tipo de dato que son las funciones y que son los verdaderos protagonistas de la película, pues objeto, muchas cosas que uno cree que son otra cosa en JavaScript acaban siendo un objeto. ¿Y cómo se inicializa un objeto? Tan fácil como diciendo esto, ¿sale? El declarar entre llaves valores es un objeto. Unas llaves vacías nos van a crear un objeto pues vacío, ¿sale? No hay mayor ciencia ahí. Cuando se empieza a hacer un poquito más complejo e interesante, pues es cuando se le asignan valores. En este caso, de repente vamos a usar por otros ejemplos la variable perro, donde podemos decir que ladra, ¿sale? Entonces a la hora que imprimo mi objeto, ahí me está reconociendo las propiedades. Un objeto, como lo acabo de decir, está compuesto por propiedades. Es decir, en este caso declaré la propiedad vargs y con el dos puntos marqué ese true, ¿sale? Y lo interesante es que, pues bueno, a la hora de crearlo, ahí está la llave y si yo pido bajo.vargs, me está diciendo, y eso me lleva a hablar de acceso. Acabo de acceder a mi propiedad vargs, ladrido, utilizando esta notación de punto, ¿sale? La otra manera en la que pude haber accedido a a esa propiedad es mediante un string. Y es algo de lo que empieza a ser muy flexible y muy interesante a JavaScript. Si aquí pongo el nombre de la propiedad en un string, es exactamente lo mismo pedirlo de esta manera que de esta manera. Lo que tiene interesante pedirlo como string es que pues, estos strings pueden ser construidos en otra parte del código y no necesariamente implica que tenga yo conocimiento de las variables a la hora de escribir el código. Es decir, el valor que se pida como string puede venir evaluado de cualquier otra operación. ¿Sale? La notación de punto va un poquito de la mano. Cuando alguien está aprendiendo programación, que me imagino que si estás haciendo
el curso de JavaScript Ninja no es el caso, pero creo que esta manera de modelar los objetos en JavaScript es muy autoexplicativo de la notación de punto. Es decir, si yo pues pusiera adentro de perro una propiedad, lo vuelvo a declarar con coma, delimito la propiedad que sigue. Y yo pondría una propiedad que fuera de tipo collar. Y aquí lo voy a denominar como otro objeto. ¿Sale? Y al collar le voy a poner que tiene un tag que dice que se llama Fido, el perro. ¿Sale? En este caso, nos podemos dar cuenta que tengo dos propiedades en perro. Una de tipo boolean, otra de tipo object, que aquí puedo expander. Me está diciendo que adentro tiene una de tipo string, que se llama tag y que dice Fido. Entonces, para acceder a ese nombre Fido, yo pude haber dicho dog.color, ¿sale? Me da acceso a todo el collar, ¿ok? Y acceder a través de punto a esa propiedad me dice que tiene el valor Fido. Como tal, un objeto puede tener todas las propiedades que queramos y de todos los tipos que queramos. Es decir, yo puedo declarar aquí un objeto que se llame cualquier cosa y puede decir que tiene una propiedad A, que es una función. Puedo decir que tiene una propiedad que se llama B, que es un boolean. Puedo decir que tiene una propiedad C, que es un string. Puedo declarar una D que les date un arreglo. ¿Sale? Inclusive puedo tener una variable E que sea un número me había faltado. Y una F que fuera pues, un null, por ejemplo. Y podría ponerle aquí una G que fuera otra función y todas las que yo quiera. Creo que ya está bastante completa la idea. Entonces, la notación para delimitar propiedades de objetos es nombre de la propiedad, dos puntos y el valor. ¿Sale? Coma, 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 y aquí no hubo coma. Si yo en esta misma expresión le hubiera puesto una coma al final, se le dice en inglés un trailing coma, así como que una coma sobrante, más o menos así le podríamos decir. Y se refiere a ayudarte con... Luego estás escribiendo código y nada más haces copy-paste o duplicación de los renglones y lo que sea, y de repente queda esto. Y realmente lo que pasó ahorita es que Chrome me hizo el favor de arreglar ese trailing coma porque no es parte de no es parte de la especificación que puedas dejar esa coma por ahí volando. Y deben de saberlo, hay navegadores más sangrones en los que simple y llanamente lo va a delimitar como un error de sintaxis y no ejecuta absolutamente nada de tu código de JavaScript cuando detecte esa cosa tan horrible para el pobre parser de JavaScript. Entonces, en general, vamos a evitar ese trailing coma. Se los recomiendo. Entonces tengo aquí mi objeto A. Ya está poniendo todo lo que tiene el objeto y demás. Y ya sabemos que yo puedo pedir a.d y me va a dar ese arreglo vacío, y a.f me va a dar ese null. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a las variables, enumerarlas, ¿no? Es decir, yo quiero saber, yo no sé en la parte de código donde estoy qué rayos tiene A y lo que quiero es enumerarlas. Pues es una estructura de control clásica, es for in y yo podría decir, creo ahí la variable p, le pongo in A, ¿sale? Imprimo esa p. Y fíjense lo que me va a escribir. Lo que hizo este iterador fue que por cada propiedad en P me dio una iteración. Y lo que me puso en la variable P fue el nombre de la propiedad. Este iterador
no me da el valor de la propiedad, lo tendría que extraer yo solo. ¿Vale? De esta manera me está iterando y me dio mi función, mi true, mi cadena vacía, mi arreglo vacío, mi 9, el null y esa otra función. ¿Sale? Así es como funciona el iterador for int. La verdad es que es muy práctico. Creo que otra instrucción importante que hay que explicar que existe es el int como tal. Yo puedo decir, oye, existe la variable a, vamos a cambiar la variable b en a, y me regresa un true o un false. Yo puedo decir, oye, existe la variable perro en a, me va a decir que false. Pero si yo pido a, si yo pido, ¿sale? Acuérdense que tenemos aquí esta variable a, ¿sale? Si yo pido variable a, si yo pido variable b, entonces me va a decir que true. Si yo pido z, pues me va a decir que no. ¿Ok? Entonces de repente a la hora de checar en código qué onda con a ver si está declarada una función, una variable, pues me va a decir ahí si es true o es false. ¿Qué pasa si yo digo a.b es igual a undefined? Y entonces yo digo, oye, existe b en a, ¿qué tal? Me va a decir que true. ¿Por qué? Porque si yo digo, si yo exploro mi objeto, resulta que sí tengo una propiedad b, que de pura casualidad resulta que está undefined, pero sí está declarada. ¿Sale? Y bueno, todavía hay gente peor que lo pone en null, ¿no? Y pues obviamente ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar la propiedad b de mi objeto? Pues lo que tengo que hacer es usar el keyword delete, que es parte de la estructura de JavaScript. Entonces yo le digo a.b. Me regresó true de que sí lo pudo borrar. Y si yo vuelvo a imprimir mi objeto a, se van a dar cuenta que ya no tengo una propiedad b. Y si yo vuelvo a preguntar si tienes una propiedad b en a, ahora sí me va a decir que no. ¿Ok? De repente esto puede sacar de onda si no se entiende perfectamente bien en código. Creo que es muy importante entenderlo. No importa que sea undefined, ahí estaba la propiedad b declarada como undefined. Hubo que llamar literalmente a delete para quitar esa variable del objeto. ¿Sale? ¿Qué más en cuanto a los objetos? Bueno, las propiedades son muy flexibles y esto significa que yo tengo por ahí una variable c que es un string vacío y yo puedo decir a punto c es igual, ahora ya no quiero que sea un string, ahora ya quiero que sea un arreglo que tenga un 9. ¿Sale? Y ahora mi objeto en la propiedad c que tenía un string vacío ahora tiene un arreglo de un valor. Y si aquí desgloso mi valor me va a decir que ahí tiene su 9 en la posición 0. Entonces, no hay nada rígido al respecto de las variables. Inclusive, si yo pido a.z, va a decir que no existe. Así es como hace rato dije z en a. Pero yo lo puedo crear cuando se me dé la gana. Yo puedo decir a.z es igual a t, porque andamos de sortudos. Y la variable, la propiedad se crea en ese mismo momento. Y si yo vuelvo a hacer una iteración por mi objeto A, me va a salir ahí la variable Z. Entonces, también la puedo borrar, perdón. ¿Ok? Y es así como puedo manipular absolutamente todos los objetos en JavaScript. Inclusive, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, como decía mi abuelita, pero algunos objetos que son de fábrica, lo cual lo hace peligrosamente flexible en algunos casos. Y no peligrosamente tanto por el punto de vista de un ataque, sino por desorden en el código cuando se está conviviendo, sobre todo con un equipo de desarrollo. Muy bien. Ahora, seguramente han escuchado hablar
de JSON, yo de repente se me va a escapar, de repente le digo JSON, es como un vicio malo que tengo de pronunciación en español, pero ¿qué pasa con JSON? Es que es un estándar para escribir objetos de JavaScript y vino a darle en la torre a cosas que eran súper horribles de leer, como por ejemplo el XML y algunas otras. Así como tuvimos una notación muy fácil de delimitar estas variables en A, ¿sale? Pues bueno, JSON usa lo mismo. Curiosamente, para JSON, un tipo nativo de dato no es la función como tal, así que no me aceptaría ahí, no deberíamos de ponerle funciones. Y la otra es, no es código, no es código válido poner estas instrucciones como lo hacemos en JavaScript. Podemos utilizar un objeto que ya es parte de ECMAScript que se llama JSON y poner, por ejemplo, usar este método que se llama Stringify y yo le puedo pasar un objeto, ¿sale? Y me lo regresa a manera de JSON. Entonces, fíjense cómo A me lo omitió porque no es parte de la función de la especificación de JSON. Fíjense cómo B me lo expresó como true, como C me lo expresó como una cadena vacía, como D me lo expresó como un arreglo vacío, y etcétera, etcétera. Fíjense también que las propiedades vienen en comillas dobles. Comillas dobles, no comillas sencillas. En JavaScript ustedes saben que esto es exactamente lo mismo que esto. Pero la parte más importante de JSON es que tiene una estructura mucho más rígida de lo que generalmente se conoce en JavaScript y nos puede llegar a dar problemas cuando uno no lo entiende. Si yo agarro este objeto como tal y lo evalúo, ok, también fue perfectamente válido. Es decir, yo en JavaScript también puedo escribir los nombres de los objetos entre comillas. Puedo, debería, pues tal vez depende ahí sí de los niveles de exigencia. Al final del día yo creo que esto es mucho más leíble que esto, ¿sale? Que esto lo podríamos poner también con sus enters para que se ajusta a la comparación. Pero sí, a mí de todas maneras siempre se me ha hecho mucho más leíble de esta manera. Y ¿sale? Pues en este caso está muy parejo, pero luego los nombres de las variables son diferentes y bueno, sí se complica. Sin embargo, si yo pasara este tipo de declaración, ¿sale? A la operación inversa de JSON, del objeto JSON, que no es stringify, sino parse, es decir, aquí me va a pasar lo que yo le pase como JSON, lo va a convertir en un objeto. Si yo le paso esto, ok, me va a decir qué onda, que esto no existe, que esto no es. Si yo pongo a dos puntos es igual a 0, va a decir qué onda, aún hay un token inesperado en la primera posición porque A debería de haber ido entre comillas dobles, ¿vale? Ahí sí me lo puedo parecer. Ahora, si se quieren evitar esa horrible molestia, pues bueno, lo que podemos hacer es cambiar comillas dobles por comillas simples. Y entonces adentro ya podemos poner comillas dobles sin tanta diagonal. ¿Sale? Entonces, utilizar JSON.parse para parsear JSON y JSON.stringify para convertir objetos en strings es de todos los días en casi cualquier programador de JavaScript. No se diga de un JavaScript Ninja, funciona para interoperabilidad con servicios REST o servicios web que ustedes hayan creado. Es verdaderamente muy práctico. A mí me encanta la flexibilidad que da JavaScript en ese sentido. Perdón, aquí la regué. Entonces, ya revisamos lo que son los objetos. Vamos a hablar
muchito otra vez acerca de la clase string. Ustedes ya saben que string es un tipo primitivo de dato, pero la clase string como tal tiene algunos métodos muy interesantes que vamos a revisar uno por uno porque por lo menos estos que están en pantalla se los debería de saber un programador que se llame Ninja decente y seguramente ya los han escuchado o utilizado. IndexOf nos da la posición de una subcadena en la cadena. Last IndexOf hace lo mismo, pero empezando a buscar a partir del final. Search lo hace de una manera un poquito más avanzada. ¿Cómo se llama? Perdón. Slice nos da un pedacito de la cadena. Split convierte la cadena en varios tokens. Mira, ahí repetí slice, disculpen. Substring nos da una subcadena. Substr nos da una subcadena. Replace nos hace un reemplazo de subcadena. Trim elimina los pasos en blanco al principio y al final de la cadena. Two uppercase and two lowercase nos la convierte a mayúsculas y a minúsculas. Concat hace una concatenación de cadenas. Y char at nos da un carácter en cierta posición. Charcode at nos da el código Unicode de dicho carácter en lugar de regresar el carácter. ¿Sale? Notas importantísimas. Los strings son inmutables, es decir, como en muchos lenguajes, los strings no pueden cambiar. Es decir, todos estos métodos regresan strings nuevos, no hacen verdaderamente cambios sobre el string original. Esto quiere decir, los strings no cambian nunca, no haces referencia al mismo objeto en memoria o cambiarlo, etc. Y hay otra cosa muy importante, hay gente que utiliza los strings como arreglos. ¿Por qué? Porque algunos navegadores en la historia lo han permitido, y esto me refiero a que si yo tengo una variable string que dice hello world, ¿sale? Yo tengo su propiedad length que nos dice de cuánto mide, y debido a que algunos lenguajes lo han permitido, yo puedo acceder al string como si fuera un arreglo. Esto de verdad no se lo recomiendo. Disculpen, hace mucho calor. No se lo recomiendo. No, hay navegadores en los que va a marcar un error. Se presta que la gente crea que se puede hacer esto, ¿sale? Cosa simpática, no manda error y no hizo ningún cambio, ¿sale? Entonces, por favor, no lo utilicen como arreglos. Ahora, creo que vale la pena que prueben cada uno de los métodos que les mostré en pantalla, que busquen la especificación de cada uno de ellos y jueguen con ellos. Vienen en el examen. Creo que una de las cosas más interesantes es o de las que vale hablar la pena aquí, es que la diferencia entre substring y substr, es decir, a substring le puedo pasar, le paso un inicio y un fin, es decir, dame del 3 al 5, ¿sale? Y entonces 0, 1, 2, 3, ¿sale? 4 y 5, siempre lo regreso uno menos. Y luego, si yo utilizo lo mismo pero con substr, no me pide inicio y final, me pide inicio y largo. Perdón, me comí una R. ¿Sale? Es decir, 0, 1, 2, 3 y pásame 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Acabamos en la O. Entonces, como se podrán dar cuenta, de repente se puede perder ahí uno ninja sin la suficiente experiencia.
Y vale la pena decir que la función replace como tal, es decir, aquí tenemos nuestra variable a, puedo decir, oye, reemplázame todas las L's por, no sé, por una X, así que se note. Ay, Dios mío, si no puse replace. Entonces, ¿qué pasó? Que no me reemplazó todas las L's, me reemplazó nada más la primera L. Esto es porque le pasé este argumento como una cadena. Si yo quisiera que me reemplazara todas las ocurrencias de L, hay que indicar con un objeto especial, que es una expresión regular, que quieres todas las L's. Entonces, a.replace lo puedo modificar de tal manera que yo pase la L con un modificador G que me indica todas las ocurrencias por una X, y ahora sí me cambió todas las L's por X. ¿Sale? Aún así hay que tener cuidado porque es una expresión regular, no es, se podría poner ahí un carácter que modifique el comportamiento. Entonces, bueno, no me gustaría profundizar más en usar cada método con ustedes, eso me gusta que se quede de tarea, porque aparte tenemos un poquito más de qué hablar. Por ejemplo, hablamos de strings, vamos a hablar de number. Y number es una clase muy importante, nos ayuda con algunos métodos, pues que sí son interesantes, y a lo mejor estos los revisamos un poquito más a fondo porque pues, no suelen usarse. Tenemos unas variables, perdón, unas propiedades que se escriben todas en mayúsculas porque hacen referencia a que son una constante. Perdón, se me cambió aquí la diapositiva. Y esas constantes, por ejemplo, min value y max value se refieren a el valor mínimo y el valor máximo que puede tener el objeto number. Y esto es importante porque depende de la implementación de JavaScript. Puede ser que tengas números de cierta cantidad de bytes. Entonces vale la pena cuando vas a hacer operaciones matemáticas complejillas que, ay, ¿cuándo voy a usar esas operaciones en JavaScript? Pues sí, fíjate que sí sucede. Sobre todo que ahora tenemos elementos de dibujo gráfico muy interesante donde puedes manejar hasta 3D y se te pueden ir por ahí operaciones interesantes que convierten tu código en basura. Tenemos otra constante que es negativo, infinito negativo, perdón, y el infinito positivo, ¿sale? Tenemos un método que se llama isFinite, es decir, checar si no es infinito el número que estás pasando. IsInteger para ver si es entero el número que estás pasando. IsNaN para ver si es un número tipo not a number, que esto lo vimos en la primera sesión. Vamos a ver qué es lo que representa un safe integer, ¿sale? Vamos a convertirlo a exponencial, vamos a convertirlo a fijo y vamos a ver para qué sirve el método toPrecision, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cómo se declara un nombre? Espero que no se les haya olvidado para esta sesión. Pues se declara así, sale con una constante. Algo que se me olvidó decir ahorita que estamos hablando de strings. Si yo declaro esto, ya es un string, ¿ok? El intérprete de JavaScript, al ver, lo evalúa como un objeto de tipo string. Significa que yo puedo hacer cosas, darme el lujo de hacer expresiones de este tipo, es decir, ya pedirle la propiedad .length después de que evalúo esa cadena, ¿sale? Y bueno, de la misma manera que puedo usarle, puedo usar varias cosas, puedo decir no sé, chat, vamos a pedirle 5, vamos a pedirle 3, ahí está, sacamos 3. Bueno, regresando a números, tenemos nuestro número A, que es un 100, y tenemos como number, podemos decir max safe integer, que nos regresa el máximo, el máximo entero que se puede representar, ¿sale?
Sin embargo, este no estaba en en la diapositiva que acabamos de revisar de número, no estaba porque no es parte muy común de la especificación. Habría que revisar en MaxScript 6, a lo mejor ya. Pero habíamos hablado de max value, ¿se acuerdan? Y se ve así, me está diciendo numéricamente cuál es el mayor número que puede representar. Ya estamos entrando en número de safe integer. La parte importante del tema de safe integer se refiere a un número que se define por la IEEE como un número de cierto rango de valor a cierto otro rango de valor. Entonces, vale la pena saber que existe, sobre todo tiene que ver con comunicaciones con otros lenguajes o dispositivos. Vale la pena saber que existe. No sé si vaya a ser tan utilizado, pero bueno, a eso se refiere un safe integer. Y lo que sí me gustaría que probáramos es, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo puedo decir var, bueno, vamos a ponerle b es igual a not a number? Entonces yo puedo decir number is nan y le paso mi 100 de hace rato o mi a y me va a decir que no. Sin embargo le paso esta b y me va a decir que sí. Entonces yo quiero revisar si por ahí un número me está dando lata y checar si es un not a number. Lo puedo revisar utilizando ese método. Ahora tenemos un método que se llama toExponential que te convierte un número a notación exponencial. toExponential. Ah, caray. No sé por qué no me lo está reconociendo. Ah, perdón, es que es parte de un número ya evaluado, es decir, a.toExponential. ¿Sale? ¿Se acuerdan que era 100? A. Bueno, si lo pide notación exponencial, me lo va a dar como mi string. En 1 más n más 2. 1 a la n más 2, perdón. Si yo lo trato de pedir así, me hace esta conversión. ¿Sale? Sí se vale. Eso es en cuanto a la notación de exponencial. Ahora, precisión se refiere a la cantidad de dígitos, es decir, vamos a hacer una variable c que sea 3.14159286. No, la verdad es que ya se me perdieron los dígitos de pi, pero bueno, creo que la tiene los primeros 4 por lo menos. Y si yo pido c, bueno, ahí me lo imprime, y yo le digo c.toPrecision, y le digo, oye, nada más pásame 3, me va a decir, me va a pasar 3 cifras. Yo le pido un 5, ¿sale? Ahí están mis 5 cifras. ¿Qué pasa si yo le pido de precisión 1? ¿Sale? Pero ¿qué pasa si yo tengo un número que sea en 90 punto esto? Si yo pido d.toPrecision y le pido un 3, ¿sale? Ahí me va a regresar 3. Si le pido un 1, ya me lo tuvo que cambiar a notación científica. ¿Cómo quedamos que le decía? Exponencial. Si tu precision, como tenemos este tema de que nos puede ocurrir esto, este método que tenemos el de que dice toFixed, y si aquí yo le paso un 3, ahora sí vamos a hablar de lugares después del punto decimal. Si yo le paso un 0, es más o menos lo mismo que decir math.round de
No. ¿Por qué? Porque todos estos me está regresando el número como string. ¿Sale? Pónganle atención a eso porque seguramente voy a poner trampas alrededor de esto en el examen de certificación. Entonces, todos los métodos que acabamos de ver, ¿sí? Me regresan strings. Parte importante. Ahora lo podrías, ya de plano, siendo necio, ¿no? Ya nos regresa ya al 91. Bueno, estos son los métodos de la clase number y cualquier persona digna de autollamarse ninja de los debería de dominar. En cuanto a la clase math, pues estos son los métodos, ¿no? A lo mejor está de más y aquí también no voy a entrar en detalles, en mayor detalle, pero bueno, el valor absoluto de un valor, el coseno y la inversa, las trigonométricas, el techo, el piso, mínimos, máximos. Pow, sí, acuérdense que viene de power y significa x a la power of y, eso ahorita lo revisamos. Random, que me va a generar un número aleatorio del 0 al 1 con varios dígitos de exactitud. Round, que lo acabamos de hacer es para redondear un número de punto flotante a un entero. Square, que lo que me va a hacer es calcular la raíz cuadrada. Y estas, entre otras variables, constantes muy, muy interesantes, que son la constante E, la constante pi, y por ejemplo el logaritmo de 10. Vamos a darle una demostración rápida a esto y hablábamos de número de absolutos, por ejemplo. Ahí está el absoluto de A, cosenos, senos y cosenos, la verdad es que no creo que valga la pena. ¿Para qué sirve el piso y el techo? Bueno, si tenemos el techo de 100.00001, me va a dar 101. Y por el otro lado, si yo pido el piso, perdón, de 100.999, me va a regresar 100, ¿sale? Entonces, traducido en hexapower, estamos hablando de redondear hacia arriba, redondear hacia abajo. O redondear al criterio de la maestra, pues ahí sí. Oiga, que sí sube el punto 5, pues sí subió. ¿Sale? Este ya no subió. El random, que creo que lo utilizo más de lo que me gustaría aceptarlo. En caso que no lo sepan, si yo quiero un número entre el 1 y entre el 0 y el 100, pues no hay que ser más que random por 100. Ah, es que yo lo quería sin decimales. Bueno, pues punto round. Esto ya me está dando, ¿sale? Números entre 1 y 100. Y bueno, pues raíz cuadrada. Por si hace mucho que no saben de cuánto es la raíz cuadrada de 100, pues es 10. Y de 97, la verdad, es así, no lo tienen tan a la mano. Sobre todo con tanto decimal. Tenemos la constante pi para no estar escribiendo 3.15, 3.1416, por favor, en su código. Usen mat.pi. Y las otras que ya platicamos, que los diferentes logaritmos. Cada quien que le quiera dar usos muy matemáticos se va a encontrar ahí con cosas interesantes. Deben de dominar esos métodos también. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito más extenso de esta sí, de la clase date. Y sucede que
y lo digo por experiencia, muchas veces me he desesperado utilizando los diferentes métodos de la clase Date. La verdad es que sí creo que andaba un poco dormido el señor que estuvo nombrando los diferentes métodos y propiedades y demás. Pero bueno, al final del día es una clase muy utilizable. Si te haces a la idea de los términos que maneja y demás, te puedes encontrar. No, puedes hacer absolutamente todas las operaciones de date que quieras. Si tienen algunas carencias, por ejemplo, por ahí he tenido que eh, sacar algoritmos de internet para sacar la, la semana del año, algunas operaciones más interesantes. Pero bueno, para las cosas básicas de fecha funciona bastante bien. Y no lo especifiqué en las demás clases, pero aquí sí vale la pena hablar de los constructores. Eh, Hay estas maneras de declarar objetos de tipo date. Y la más básica, pues obviamente es igual a new date, que te va a dar el momento, te va a capturar la fecha del momento que se creó el objeto. Puedes crear una fecha a partir de un número de milisegundos desde lo que se considera la era Unix, es decir, 1 de enero de 1970. Y puedes pasarle un string en algún formato estándar y te lo va a convertir a fecha. Y si pasas más de un parámetro, pues puedes usar omitiendo de aquí hacia acá cualquiera de estos parámetros y pues ser tan exacto que puedas llegar al milisegundo, ¿sale? Tenemos getDate, que aquí es donde la verdad es que empieza la confusión y yo que era un poquito necio la primera vez que lo vi dije, a volar no voy a usar este objeto nunca en la vida. Y resulta que getDay te da el día de la semana. Y getDate, por alguna razón se le ocurrió a algún sangrón, te regresa el día de verdad, es decir, el día del mes del 1 al 30. Entonces, te regresa del 0 al 6 para representarte del lunes a domingo un día, y te regresa del 1 al 30. Get full year porque ya utilizar, mira, aquí te lo repetí, utilizar get year es deprecado, creo que te lo regresaba con 2 dígitos o alguna cosa así medio digna de agarrarte a palazos al señor que se le ocurrió. Get hours evidentemente te regresa un número del 0 al 23. Get minutes te regresa un número del 0 al 60. Get seconds del 0 al 60. Get milliseconds del 0 al 1000 o al 999. Ustedes decidan, ¿no? Get month te regresa un número, me parece que del 0 al 11. Get time te regresa una cantidad de milisegundos desde la era Unix, que es 1970. Now te regresa, me parece que te regresa en milisegundos la fecha de ahorita. Parse te convierte un string a milisegundos. Tu ISO string pues te hace una cadena ISO, no hay mucho que pedirle a la vida. Tu string te representa la fecha como cadena. Tu time string te representa la parte de time como cadena, lo vamos a ver ahorita. Y tu UTC string pues te regresa un universal time como cadena. Y vamos a empezar con el primer método eh, de construcción, que es Bardess igual a new date. Si imprimo D, me va a poner la fecha en la que estoy ahorita, que es 8 de mayo de 2017, y esa es la hora, y estoy en el GMT-5. En realidad estoy en el GMT-6, pero como estamos en horario de verano, ahorita estamos en -5. Y si yo digo d.getDay, recuerden que no me va a regresar 8, me va a regresar 1 porque estamos a lunes, dado que el domingo es 0. Si yo pido d.getDate, a ver si me va a regresar mi 8 porque estamos a mayo. Si yo pido getMonth, pues igual me va a afectar.
No tiene caso que pruebe minutos y segundos, etcétera, pero si pongo de.getTime, voy a poner mis milisegundos, ¿sale? Ahí hágase la cuenta a ver si está correcto. Y si me pido de.now, ¿qué huele? Pues no, porque esto es directo de date, ¿sale? Me escribe los milisegundos de ahorita. Si yo pido de.toString, me escribe esta cadena que estamos viendo arriba hace rato. Pues si yo pido, en lugar de un string normal, le pido un ISOstring, ¿sale? Me lo escribe en ese formato ISO, que se ve horrible y poco entendible, pero luego vale mucho la pena para hacer intercambio de datos con otros sistemas. Si pido de.toTimeString, voy a volver solamente la hora, ¿sale? Y si pido de.toUtilityString, entonces me lo va a escribir en el horario del meridiano de Greenwich, ¿sale? Ahí ya están a 9 de mayo. ¿Ok? Lo único que se fue es que le sumó esas 5 horas, ¿no? Que hay de diferencia. Vale la pena decir que así como hay getTime y getMonth y etcétera, hay sets, es decir, yo puedo decir de.setMonth, se lo puedo pasar de 4 a 6. Entonces ya le cambié el mes a julio, ¿sale? Y lo mismo hay para full, para year, para day, para hours, para minutes, para seconds, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que todas las fechas se pueden convertir a una cantidad de milisegundos, pues se pueden hacer operaciones de sumar y restar fechas, agregarles fechas, etcétera. Por ejemplo, si yo quisiera calcular hoy más 24 horas, pues podría decir var veré es igual a new date y le paso de más 24 horas por 60 minutos por 60 segundos por 1000 milisegundos, y entonces ya tengo 8 de mayo, no, pues no, a lo mejor aquí me falta decirle que lo utilizara los milisegundos, ¿no? Entonces ahora sí ya me dio la fecha de mañana, más bien dentro de 24 horas, ¿sale? Le sumé 24 horas en milisegundos, 24 por 60 por 60 por 1000. Muy bien. Esto es todo por ahora en lo que consideramos API básico de JavaScript Ninja. Tengan en cuenta que todos estos métodos se los deberían saber de memoria, su función y sus subidas y bajadas. Y vale la pena que lo experimenten mucho, arrastren el lápiz un rato después de haber visto este video, regrésenlo y vean las cosas que estuve diciendo y escribiendo para que dominen completamente el uso de API de estas clases que son las más comunes. Gracias, nos estamos viendo.